Bienvenidos al podcast donde vamos a hablar sin filtros de todo lo que tiene que ver con el mundo de la arquitectura y el diseño. Esta nueva temporada vamos a tener muchas historias, muchos invitados especiales, nuevas anécdotas, dudas existenciales, risas, etc. Yo soy Sofi. Yo soy Fer. Y esto es Sin Fachada. Bienvenidos a esta nueva temporada. En esta nueva temporada les traemos muchas sorpresas. Tenemos invitados, temas nuevos y muchas sorpresas más. Entonces quédense. Y bueno, el tema del día de hoy está bastante interesante. Se trata de los mitos contra la realidad de la arquitectura. Entonces les vamos a contar algunos mitos y cuál es la verdadera realidad. Sí, la verdad, sin la filtro. Cruda verdad. Sí, la cruda verdad. Tanto las cosas buenas como las cosas malas. Exacto. Y siento que en específico, si eres una persona que quiere estudiar arquitectura, siento que es un muy buen capítulo porque te puede como abrir los ojos a la realidad. Sí, o sea, como que genuinamente tengas una visión más clara de lo que realmente es el mundo, el sector y pues a nivel profesional, ¿no? Claro, lo que te espera. Lo que te si espera. estudias esta profesión. Bueno, primero que nada, vamos a hablar del primer mito. Que este mito siento que todas las personas lo conocen. Sí, ya también hablamos un poco de él en un episodio. Exacto. Pero sí. Es el de no dormir. Los arquitectos no duermen. Bueno, cuéntanos de eso, Fer, ¿es verdad o es mentira? Bueno, yo creo que, o sea, es que puede ser verdad. Siento que depende si eres una persona que se organiza o no. O sea, porque hay gente que de verdad no se sabe organizar y entonces, pues sí, no duermes. Pero la verdad yo creo que si eres una persona organizada, sí puedes dormir. O sea, en entregas finales y así, chance, ¿no? Pero como, o sea, el resto del año sí puedes llegar a dormir. Sí, yo creo que esa es mi opinión. ¿Es tu opinión, chica? Sí. Yo creo que sí, o sea, yo creo que, a ver, yo en la universidad me desvelé muy poco, a nivel madrugada, me refiero a amanecer, en vivo. Ya lo hemos platicado, de hecho tenemos todo un episodio que se llama Dormir es de humanos, pero nosotras estudiamos arquitectura, para que lo vayan a ver, donde hablamos un poco más del tema. Pero la realidad es que si te organizas, sí duermes. Exacto. No, o sea, los maestros no te piden las cosas de un día para otro, a menos de que tengas una repentina. Pero la verdad es que si mides tus tiempos, tus entregables, todo, siento que sí puedes tener un buen sueño. Sí te vas a desvelar a nivel medianoche 1, 2, porque pues, al final... Sí, como lo normal, ¿no? O sea, haciendo tarea y así, pero no. Yo creo que nada de, o sea, que asustarse, ¿no? Sí, no. O sea, no te tienes que asustar. O sea, si eres organizado, te lo juro que vas a dormir. Si no eres organizado, valiste. Ya. O sea, ya de una vez te digo que adiós, no vas a dormir nunca. Sí. Pero bueno, ese es el primer mito. Ok. El segundo, Fer. El segundo es: todos los arquitectos se hacen ricos porque construyen edificios. ¿Qué opinas, Sofía? Pues no. Los arquitectos que se hacen ricos ya construyendo edificios es porque como que traen, no sé, traen como su tío, su papá, etcétera. Sí, traen buenos contactos. Se dedican a la construcción ya y por eso ellos empezaron a estudiar arquitectura o se metieron al medio de la construcción porque ya traen como esta infraestructura hecha para decir, bueno, pues esta persona va eventualmente a trabajar dentro del negocio familiar y entonces, ¿no? Ese negocio ya lleva ciertos años, ya tiene cierto renombre y ya o tiene el capital para poder empezar a construir. Esa es la primera. La segunda es, pues igual, gente que tiene contactos y que dice, no, pues ¿sabes qué? Vamos a buscar inversionistas y vamos a con eso levantar y construir. Y pues la verdad es que contactos. Sí, o sea, yo creo que, o sea, digo, para construir un edificio, 1, tienes que tener contactos, o 2, o sea, ser como muy emprendedor y encontrar que te lo financien. Porque claro. Pues, al final, digo, a menos que tengas tú mucho dinero, o sea, capital propio, sí, pues, o sea, sí necesitas una gran inversión. Claro, ¿no? Y, o sea, la mayoría de arquitectos empiezan con sueldos muy bajos, en despachos, en constructoras, en etcétera.
Sí. Y de ahí como que empiezan a hacer carrera, algunos ya se van y abren como sus propias firmas, o algunos siguen en estos despachos donde se vuelven directores de proyecto y eventualmente pues pueden ser socios o no, dependiendo cada despacho y cada manera de pensar. Pero la realidad es que pues saliendo de la universidad no te van a confiar proyectos de esa índole. O sea, sí. Si piensan eso, o sea, están si tú crees que voy a salir y ya voy a saber construir un edificio entero, déjame decirte que no. O sea, sí, a nivel teórico. Ajá, o sea, la teoría de chance la traes, pero pues construyelo, pues no. Hay muchas cosas técnicas que aprendes en obra y aprendes claro. haciéndolas. Con la experiencia, obvio. Y realmente es eso, ¿no? Sí, de acuerdo. Bueno, el siguiente es, ¿necesitas saber muchas matemáticas? La realidad es que tampoco. No, yo siento que no. O sea, como que yo estaba... Bueno, no estaba asustada, porque la verdad sí era hasta eso buena como en física, mate y así. Pero, o sea, como que sí decían de que no necesitas saber muchísimo de física, si no, no la vas a armar. Y siento que, o sea, sí tienes que saber como para esas materias. Y, o sea, eso te da un poco de bases como para toda la parte de ingenierías. Pero, o sea, no es lo más importante. No. O sea, no. O sea, a ver, justo lo que dice Fer, sí tienes que tener alguna noción matemática básica. Sí. ¿Para qué? Porque sí llevas materias que involucran estructuras, cálculos, ciertas cosas, pero muchas ya, o sea, por lo menos hablo de México, porque sé que en otras partes del mundo el nivel de matemáticas es mucho más avanzado y como que es más exigente, pero hablando de México, sí les podemos decir que el nivel de matemáticas pues es bastante normal. O sea, no les estamos diciendo como, no, es que casi no vas a usar nunca matemáticas porque las usas para todo, pero realmente son matemáticas muy amigables. O sea, son matemáticas fáciles y muchas cosas que necesitan fórmula, pues ya te dan las fórmulas. Sí. O sea, como que... O lo haces también de la mano de un ingeniero civil, o sea, como que... Sí. Entonces, realmente sí llevas en la universidad, pero nada que estudiando y echándole ganas no saques. Exacto. O sea, la verdad es que siento que... Entonces yo diría que si esa es tu mayor preocupación, no te preocupes. Sí, o sea, sí la armas. Sí, muchas amigas de mi hermana sí... Que mucha gente. Me lleva y me decía, pero es que matemáticas... O sea, como que sí siento que es un agobio general de no soy bueno en mate, no puedo ser arquitecto, y la verdad es que no. O sea, sí se los queremos desmentir. No sé, no, la realidad es que no tienen que ser buenos en matemáticas, pero sí hay que tener una noción, ¿ok? Claro, estoy de acuerdo. A ver, el siguiente. El siguiente. Ser arquitecto es pura creatividad. Pues yo siento que no. No, chica. La verdad yo diría que, a ver, obviamente es una parte fundamental de la carrera, o sea, sí necesitas esta creatividad, pero siento que al final también necesitas saber muchas cosas técnicas y también, o sea, como... esta resolución de problemas, yo diría. O sea, porque siento que, o sea, como que, chica, o sea, de repente te salen muchísimos problemas y entonces como que eso es más importante luego. O sea, a lo mejor lo resuelves de manera creativa, entonces ahí sí te sirve la creatividad. Pero, o sea, siento que, o sea, sí necesitas ser alguien creativo, sí, pero, o sea, no sé. No diría que es lo más importante. No. Bueno, no, es que sí, al final sí también. No sé, a ver, ser arquitecto va de la mano con esta parte creativa, artística. Al final la arquitectura es un arte, pero yo creo que no nada más. O sea, la arquitectura es muchas más cosas. Es saber de presupuestos, saber de negocios, saber de materiales, de emprender, o sea, de hacer negocios. Sí, o sea, el tema es... Siento que engloba muchas cosas. Tan complejo que siento que la creatividad a veces pasa a segundo plano, porque a veces te das cuenta que hay cosas que venden más que otras. Y hay cosas que tal vez no te encantan, pero sabes que eso es lo que más se va a vender. Y entonces por eso muchos arquitectos siento que se inclinan por esa parte. Entonces yo sí creo que debe de haber un balance. Sí, o sea, sí tienes que ser creativo al final. Pero eso es como la base de nuestra profesión y la verdad es lo más padre, en mi opinión. Sí, pero no es lo que... O sea, no es todo. Yo creo que tienes que ser como creativo para resolver problemas. Sí. Eso yo creo que es más importante. Pero eso siento que en cualquier carrera. Porque, exacto, a ver, yo sí creo que la gente
de antes pensaba que la creatividad como que la asociaban a lo artístico automáticamente. No necesariamente. Y yo creo que la creatividad puede venir en cualquier profesión. Así seas economista, que siento que es una carrera que dices, no, pues puros números, puro esto. Pero no, al final tienes que tener cierta creatividad para resolver, encontrar, ¿no? Como que cada carrera tiene su propio tipo de creatividad, eso es lo que yo creo. Sí. Siguiente mito. ¿Necesitas dibujar bien para ser arquitecto? Híjole, yo creo que hoy en día no es tan necesario. O sea, la verdad los grandes arquitectos ves sus, o sea, como sus sketches o sus croquis. Ahora sí que digas, oye, son súper bonitos, no necesariamente. O sea, el chiste es de que sepas expresar una idea, no necesariamente que tengas la mejor perspectiva o así. O sea, si te hace entender, yo creo que con eso es totalmente válido y hoy en día te puedes apoyar de muchísimos programas, o sea, como herramientas de la compu, o sea, que como que sí te ayudan. Sí es importante, obviamente sí, o sea, como que lo tienes que saber expresar en un papel, pero tampoco sería algo por lo que te debería detener a estudiar arquitectura. Sí, y aparte también siento que la carrera, los primeros semestres, te da muchas herramientas de dibujo para que aprendas a representar. O sea, como que yo tengo amigos que la verdad llegaron dibujando súper bien, que ya lo traen, que más bien que ya lo traían, y tengo amigos que la verdad no dibujaban tan bien, pero aprendieron a dibujar ahí. A ver, no les estoy diciendo que son Picasso. Pero justo no necesitas ser Picasso. Pero justo, o sea, como que el hecho de aprender a dibujar en perspectiva, el aprender a poner una idea conceptual en un papel, siento que lo vas agarrando. Y no tienen que ser los dibujos más perfectos. Porque a nivel croquis no tiene que ser perfecto. Y a nivel plano te enseñan. Ajá, exacto. O sea, te enseñan cómo dibujar un plano. Sí, cómo representarlo. Sí. O sea, y eso no necesitas saber dibujar. No, eso lo aprendes. Entonces, tampoco se preocupen mucho de esa parte porque siento que sí vas adquiriendo esas habilidades. Exacto. Siguiente mito, Fer. El siguiente mito. Este es polémico. Un ingeniero también puede construir una casa. ¿Qué opinas? ¿Qué opinamos? Sí y no. Pues, o sea, literal, de que puede. Sí, de que puede, pues todos podemos construir una casa, ¿no? De que puede. De que no se le va a caer, no se le va a caer. Eso sí. ¿Ok? Caérsele, no. Pero realmente hacer una casa pensada en la estética, la funcionalidad, la personalización del proyecto al cliente, entender las necesidades, ver más allá de la estructura, o sea, ver cómo van a funcionar los espacios, las entradas de luz, o sea, todo eso no lo hace un ingeniero, ¿ok? Por ejemplo, yo siempre he dicho que es como el cirujano y el anestesiólogo. O sea, sí, el cirujano es muy fregón y puede operar y todo, pero si no tiene un buen anestesiólogo, pues no puede hacer nada, básicamente. Sí. Entonces, en la arquitectura funciona igual, o sea, puedes tener un proyecto increíble, puedes pensar que tu proyecto es el más bonito, pero si no estás de la mano de un ingeniero que te aterrice y te diga, oiga, no, arquitecto, necesitamos poner estas columnas, estas traves y porque si no, ¿qué crees? No se puede, pues no vas a tener un buen proyecto. Y al revés, a veces los ingenieros dicen, no, pues yo para qué necesito un arquitecto. ¿Te das cuenta cuando una casa la hizo un ingeniero y cuando la hizo un arquitecto? Se los juro por mi vida. Nada más entrando o nada más viendo la fachada dices, híjole, la hizo un ingeniero. Te lo juro que es horrible. Sí te das cuenta muy rápido. Entonces, es un tema de ego, de que dicen, no, pues como yo soy ingeniero, yo puedo construir. Sí la puedes construir. Sí, no se te va a caer. No, y a ver, habrá ingenieros que a lo mejor tengan muy buen gusto y un sentido muy... estético. Muy estético que les quede bien. Pero, o sea, hasta hay un dicho que dicen que a los arquitectos se nos caen las casas y a los ingenieros se les cae, pero de fea. Sí, de feas. De feas, sí. Entonces, no, eso es real. O sea, siento que sí es real, la verdad. Es real. Entonces... porque nos necesitamos. Siento que es eso. Que no nos gusta. Pero, pues ahora sí cada quien, ¿no? O sea, como que cada quien lo que piense. Sí. Yo, en mi opinión, eso es lo que pienso. Yo respeto mucho a mi ingeniero de cabecera. No. Y sí siento que pues, es un trabajo en equipo. Obvio, sí, toda la arquitectura es un trabajo en equipo, todo. O sea, te necesitas de 18,000 personas para que se logre una construcción. Exacto. Siguiente mito. El arquitecto vive del diseño. Bueno, yo, o sea, en mi opinión, no. O sea, la verdad creo que es lo que menos paga.
tristemente. O sea, la verdad, lo que deja más es la construcción. Entonces, o sea, obviamente sí el diseño es una parte fundamental, obviamente para construir, pero sí creo que, o sea, si piensas nada más vivir de puro diseño, no vas a vivir de eso. A ver, hay sus excepciones, ¿ok? Como todo. Bueno, a ver, o sea, si ya eres Zaha Hadid, o sea, de que, a ver, un despacho chance muy picudo. Pero ni Zaha Hadid, chica, o sea, Zaha Hadid sí, también construyen, obvio. O sea, a ver, la verdad es que el dinero está en la construcción, no en el diseño. Exacto. Como diseñador sí puedes ganar bien, pero muchas veces estos despachos que solo diseñan es porque traen como monstruos atrás que construyen sus diseños. Que ellos tal vez no se involucran en la obra, pero de cierta manera construyen, se construyen su obra, nada más que ellos no están como muy involucrados porque no les gusta. A mí me pasa eso en el despacho, de repente tenemos ciertos clientes que dicen, es que a mí me choca la obra. Entonces dice, o sea, muchas cosas de repente sí decimos, bueno, nosotros las hacemos. Porque nosotros sí hacemos obra y sí nos gusta la obra. Pero hay mucha gente que no porque es caótica y es una gastritis constante. Sí, ¿okay? Y siempre salen cosas. Entonces no a mucha gente le gusta, pero ahí es donde está el dinero. Sí. Porque como son, o sea, como la construcción factura mucho dinero, tú te llevas porcentajes de ese monto. Entonces al final ganas mucho más de eso que diseñando algo. Obviamente también depende qué diseñes, porque no es lo mismo diseñar un baño que diseñar una casa. Ok, ya diseñaste la casa, nada más vas a hacerla a nivel conceptual o vas a hacer el ejecutivo. El ejecutivo tiene un costo. Entonces, a ver, ahí siento que depende. No, yo sí diría que depende, pero al final sí. O sea, sí el dinero está en la construcción. Sí, ese es la realidad. El resumen y la realidad. Exacto. El siguiente mito es arquitectura solo es hacer dibujos y maquetas. Ay, no. No, chica. ¿Qué opinas? No, chica. O sea, la arquitectura es mucho más que hacer dibujos y maquetas. A mí me pasa mucho que la gente decía como, ay, pero hazme un dibujito. Güey, no. O sea, no te puedo hacer un dibujito. No. O sea, no es así. No, o quieren que diséñame mi cocina, pero aquí en esta servilleta. Güey, no. O sea, la arquitectura es mucho más que dibujar y hacer maquetas. O sea, es entender las necesidades de los usuarios, es entender los contextos urbanos, es entender hasta de orografía, de clima, de vegetación, de fauna, es entender realmente los programas arquitectónicos, saber qué programa funciona. Claro, eso es ser un todólogo. Eso es por un lado. Y por el otro, toda la parte técnica de cómo construir, cómo funcionan las instalaciones. Ustedes ven la arquitectura y dicen, padrísimo, pero ¿cómo funciona esa arquitectura? ¿Cómo hacen que no se caiga? ¿Cómo abasteces esa arquitectura de agua, de gas, de luz? O sea, ¿no? Y ya que además tienes toda esa parte... que funcione un diseño, o sea, también eso es fundamental. Y ya que tienes no solo eso... es hacer un dibujo. Claro, y ya que tienes eso, ¿cómo lo vendes? ¿A quién se lo vas a vender? ¿No? O sea, ¿quién te lo va a comprar? O sea, es muy compleja, ¿ok? De hecho, hay como un quote que dice como, es fácil ser arquitecto, solo hay que saber un poco de geometría, dibujo técnico, ortografía, literatura, escultura, creatividad, dinámica, historia del arte, metodología, ética, lógica, política, religión, cine, teatro, física, química, estadística, trigonometría, cálculo, antropología, geografía, métrica, idiomas, mecánica, ingeniería, economía, mercadotecnia, psicología, contabilidad, finanzas, ventas, fotografía, emprendimiento, logística, gestión, dirección de proyectos y más. Sí, literal. ¿Ok? Y esto no lo digo yo, lo dice todo el mundo, ¿ok? Y esto, como por darles como algo muy... muy general. Muy general, pero... Sí. O sea, es que sí tienes que ser un todólogo. O sea, al final siento que es una carrera donde, o sea, siempre estás como aprendiendo y una persona no hace lo mismo que otra persona. O sea, como que siento que hay muchas formas de hacer las cosas. Entonces es como algo muy dinámico y, o sea, como que sí. O sea, no sé ni cómo decirlo. Chica, tienes que saber todo. O sea, de verdad es muy complejo. Tú y yo haciendo nuestra catarsis aquí, pero güey, es muy complejo. Siguiente. Este es un poco obvio que no, pero siento que hay gente que piensa que sí. Que los arquitectos solo diseñan casas y edificios. No, pues obviamente no. O sea, siento que
es que como arquitecto siento que es demasiado amplio. Puedes hacer desde, pues, obviamente urbanismo, paisajismo, que se viene un episodio. También puedes hacer hasta, o sea, te puedes dedicar hasta en el cine a hacer como toda la escenografía. O sea, no sé, siento que como diseñador puedes hacer muchísimas cosas, diseño de mobiliario. Arquitectura efímera. Ajá, entonces como que siento que es una gama súper amplia, entonces no solo construimos casas y edificios. Y hasta cosas más complejas. Sí, como museos. Justo lo que les decíamos, hospitales, aeropuertos, museos, cosas como más... No, obviamente les decimos, repetimos, todo tiene un área de especialidad. Claro. Pero sí lo puedes hacer. O sea, Exacto. Si te especializas siento que Sí. ahí vas agarrando tu caminito de lo que te gusta, porque es una carrera con mucho campo. ¿Okay? Sí. Bueno, el siguiente mito es que un arquitecto no necesita saber ni relacionarse ni saber comunicar. Ay, chica, no, o sea, definitivamente tienes que saber comunicarte, ¿ok? ¿Qué pasa? Que se cree que porque es una carrera como de mucha introspección, de cierta manera, como que mucha gente dice como, ay, no, pues no necesito ser tan extrovertido. A ver, hay para todo, ¿no? O sea, si te gusta estar en un despacho, en una computadora, dibujando, no necesitas ser extrovertido, no necesitas comunicar, saber vender. Pero, por ejemplo, si eres una persona como más emprendedora, más que quiere poner su propia firma, dedicarte más como a esta parte inmobiliaria, donde la verdad ahí está el dinero. Sí, o sea, tienes que aprender a vender y tienes que saber comunicar tus ideas. Sí. Y sí siento que es fundamental. O sea, a ver, aprendes un poco esas habilidades desde la universidad, que tienes que aprender a presentar tus proyectos. Sí. Pero siento que es la preparación para la vida real. O sea, claro. Hoy no hay día de mi vida que no venda. Sí, obvio. Hasta ahí, o sea, a mí en la universidad me decían mucho como un dicho, un proyecto, o sea, un buen proyecto, si está mal comunicado o mal representado, va a ser o sea, no lo vas a vender. Claro. Pero, o sea, y si vendes un proyecto a lo mejor malo, pero lo comunicas bien y lo representas bien, o sea, entonces sí te lo compran. Entonces sí es muy importante esta parte de saber comunicar tus ideas. O sea, creo que sí es fundamental, y justo hacer negocios y saber decir, no, oye, pues, ¿por qué te van a tener que contratar a ti? Porque, pues, hay muchísima competencia. O sea, ¿por qué tú de todos los arquitectos te vas a llevar el proyecto? Entonces, muy importante saber vender. ¿Y qué tienes tú que no tiene el de al lado? Porque, a nivel proyecto tal vez es muy parecido, pero tú, ¿cuál es tu valor agregado? Y el único valor agregado que puedes tú poner en tus proyectos eres tú. Tú como persona, tu experiencia, sí. Entonces, hay veces que es un tema de confianza, es un tema de conocimiento, es un tema también de labia y de saber vender. Así como vendes una pluma, tienes que vender un proyecto. Sí. Y ahí es donde genuinamente la gente va a decir, okay. Es importante en todas las carreras, yo creo, siempre saberte vender es importantísimo. Yo creo que sí es algo que pues, todos deberíamos de aprender un poco más, sí, ¿no? Yo siento que sí, pero sí tienen que saber comunicar, sí tienes que saber vender, sí tienes que saber transmitir tus ideas. Sí. Siguiente, no necesitas saber de leyes ni de normas. Yo creo que 100% sí necesitas saber de leyes y de normas. Bueno, o sea, yo en la universidad sí llevé como una materia que era como marco legal. Sí. Y entonces te explicaban un poco pues, de las leyes. Así. Pues al final necesitas saber un poco por las licencias de construcción, o sea, que sí está permitido, que no toda la normativa, o sea, es una cosa así, todo el reglamento solo de la Ciudad de México tienes el y reglamento todavía de construcción, más las normas técnicas complementarias, más las normativas de cada condominio. Sí, es un mundo de normas, entonces sí necesitas saber muy bien eso. O sea, digo, no es como que te lo tienes que saber de memoria, pero sí tienes que tener cierta noción, 100%. No, y aparte lo vas agarrando. O sea, de repente empiezas y ¿cuál es el mínimo para un baño? ¿Cuál es el mínimo para una regadera? ¿Cuál es el máximo para...? O sea, no hay máximos normalmente en temas de diseño interior, pero hay máximos de construcción de... Máximo puedes construir tal superficie. Áreas libres, porcentajes, entender los Qs, los Cos. O sea, hay muchas cosas que sí tienes que saber y sí tienes que traer como en mente. Que les digo, la práctica te lo va dando.
Sí, pero obvio. en realidad sí, o sea, no es lo mismo construir en la Ciudad de México que construir en Michoacán, que construir Sí, en en el Quintana Estado de Roo, México, que construir o sea. en Monterrey. O sea, Ujú. entonces, cada estado tiene su propia norma. Cada Ujú. estado trae su propio uso de suelos, sus planes urbanos. O sea, sí tienes que tener idea, y justo como dice Ujú. Fer, en la universidad llevas como materias, una materia o dos como que te dan como una especie de embarrada de lo que es, Ujú. pero la verdad lo vas agarrando como conforme vas, o sea, ¿cómo se dice? Como... Sí, sobre la marcha, ¿no? Ajá, O sea, usándolo. ujú. Pero sí necesitas saber. Sí, sí, Todo sí. está reglamentado. Tú no puedes agarrar y decir, ay, voy a hacer aquí no, me voy a inventar, o sea, no sé, una regadera miniatura, porque, pues no, a nivel norma no pasa, Exacto. ¿no? Ujú. Hay cosas que, pues siento que se pasan por donde se les da la gana, Ujú. pero Digo, la aquí en realidad, México sí. es un problema la corrupción. Sí, Pero en realidad que sí hay pasa normas. mucho en la construcción, ¿eh? Sí hay normas. Pero ¿ok? sí, hay que cumplirlas. Uh-huh. Siguiente mito. La obra es para hombres. Híjole, o sea, es que yo no creo que sea para hombres, obviamente, pero sí creo, o sea, a mí me pasó en la carrera, cuando entré, sí, de mis maestros estaban sorprendidos porque ya eran más mujeres que hombres. Siento que antes, obviamente, el mundo de la arquitectura sí era mucho más de hombres, o sea, sí lo hemos visto a través de la historia, hasta hoy en día, bueno, hoy en día ya empieza a haber más mujeres arquitectas. Y no creo que la obra sea de hombres, pero sí era lo que estaba acostumbrado a que hubiera puros hombres. Uh-huh. Entonces siento que sí ha sido como un cambio que, o sea, que las mujeres dirijan obras. Claro. Porque pues sí hay gente, sobre todo en México, en nuestro país y en todo el mundo, que es muy machista, y gente que hasta luego ni te pela porque eres mujer. Entonces Sí. eso está muy fuerte, ¿no? Sí. Pero sí es una realidad, o sea, y no digo que la obra esté hecha para hombres, para nada. Las mujeres obviamente tenemos que estar involucradas, pero, o sea, sí siento que... Es más difícil. Es más difícil, sí. O sea, de que no te hacen tanto caso, de que como que sí. O sea, te pelucean, entonces... o sea, es la verdad. No, es que, a ver, es complicado. Y tú como mujer tienes que tener cierto carácter Uh-huh. para manejar a estos hombrecitos. Uh-huh. En general, sea, para manejar a los hombres. Sí, o sea, a ver, Uh-huh. hoy en día, digo, yo tengo un socio y hay muchas cosas que él hace, que a mí me da paz que él haga, y hay cosas que yo me encanta, la obra me encanta, o sea, es mi happy place. Voy, me fascina, o sea, me la paso increíble. Amor-odio, ¿no? A ver, es que ir me encanta, pero me estresa cuando hay una crisis. Exacto. Pero ni modo, hay que resolver, o sea, de eso se trata. Pero el tema es que sí, o sea, sí tienes que tener un muy buen equipo, que para llegar a ese muy buen equipo toma tiempo y años, Uh-huh. porque yo sí he tenido maestros y cosas que a mí no me hacen caso y a mi socio sí. Uh-huh. O de repente yo es hablar con mi socio y decirle, este güey yo no lo quiero mañana. ¿Por qué? Porque no me hace caso. Y yo tengo la misma autoridad que tú. Sí. No, pero de veras así de que les hablas como si no existieras. Entonces, ¿y tú cómo te estoy hablando? Ajá, entonces, O sea, a ver, hay de todo. A mí me han tocado maestros súper educados, grandes personas, que me han salvado de 20 cosas, pero yo sí siento que es empezar a armar un equipo de gente que, oye, a ver, yo soy la jefa. ¿Te gusta? Así funciona. Uh-huh. ¿No te gusta? Ahí está la puerta. Pero es difícil, o sea, la realidad es que es difícil. No les vamos a decir, ay, es padrísimo, es increíble, todos te hacen caso. No. ¿Ok? Sí, o sea, tengo una amiga que tiene una anécdota que fue a la obra, o sea, y pues, o sea, literal, creo que tenía que pasar como, o sea, no sé, había como una tabla donde tenías que pasar y todos los albañiles le empezaron a decir de que se caiga. O sea, imagínate, qué horror, así te lo juro. Y mi amiga así pasando así para no caerse. No, pero dice así de que todos así, o sea, entonces, sí es un tema, pues sí, ser mujer y también, sí hay otros temas complicados. Y les voy a decir, a veces las mujeres hacemos una mejor chamba, hasta cierto punto, porque sabes que no vas viciada a la obra, no vas, o sea, vas con ganas de trabajar y con ganas de ordenar y con ganas de mandar. Y a veces... como que en un mundo de hombres como que se presta más al despapalle, güey. Esa es la realidad, en mi experiencia, ¿ok? Todo, repito. Son más llevaditos, a lo mejor con las mujeres luego no tienen esa confianza, si saben que eres... Y yo la verdad con las mujeres en general, o sea, con las mujeres,
con los albañiles en general soy muy respetuosa. O sea, no se hablan groserías, no hay un trato de tú. O sea, sí hay cierto respeto que tú tienes que imponer desde el inicio, porque si no te agarran la medida y luego al rato se echan sus chistes en tu cara y a mí no me da gracia. Sí, no se me hace chistoso. Entonces, sí tienes que tú marcar la pauta. Sí, los límites, porque si no, sí te agarran del pie. Les das la mano y te agarran del pie. Sí, ¿no? Sí, chica. Sí. Bueno, el siguiente mito es: los profesores te rompen las maquetas en la universidad. Güey, eso me encanta. Me encanta. ¿Te rompieron alguna? Nunca, chica. Es que, a ver, yo sí creo que, a ver, igual, así como el de las matemáticas, 1000 gente me venía a preguntar, oye, pero si es verdad que los profesores te rompen las maquetas y te las destruyen y te las tiran. A ver, voy a hablar por mi experiencia y por lo que yo vi, ¿ok? Ahorita Fer les cuenta la suya. Sí. Pero la realidad es que no. O sea, yo sí tuve profesores que eran muy respetuosos y las maquetas rompían, o sea, si llegaban a romper o a zafar alguna pieza de una maqueta, eran maquetas de trabajo. Y las maquetas de trabajo son para eso, ¿ok? Son maquetas que todavía no es la final, todavía no es la maqueta más bonita del semestre, pero son maquetas que te van ayudando a entender y a pensar en tercera dimensión, porque tienes que desarrollar el pensar en tercera dimensión, ¿ok? Entonces, sí, de repente, si era de, o sea, por lo menos a mí y a mis compañeros, si era de, oye, te puedo mover este muro, creo que se va a ver mejor acá, o quítalo, lo puedo quitar y te lo quitan. Pero eran maquetas de trabajo, repito, no eran... Exacto, la final. No era maqueta de ya la entregué divina, me costó 5,000 pesos la maqueta y la van a tirar a la basura, ¿ok? Eso por un lado, nunca me tocó. Y por el otro lado, yo decía, es que este güey sí se la tienen que tirar, pero nunca se la tiraron, porque había gente que de verdad entregaba porquerías. O sea, yo de verdad sí decía, no entiendo cómo se atrevió a entregar esto. Te lo juro, o sea, de verdad, o sea... Y gente que se tituló, y gente que ahí va y hace arquitectura y dices, Dios mío, de miedo, pero a mí en lo personal nunca me tocó, ¿ok? Seguro hay historias de terror, no lo dudo, pero sí. A mí en los 5 años y medio que estuve estudiando arquitectura, nunca me tocó y nunca me tocó verlo, sí. ¿Ok? Sí me tocó ver humillaciones de cómo es posible que hayas entregado esto. Eso es otra cosa, pero sí, eso ese es otro sí. tema, pero a mí nunca me tocó. Y la verdad es que sí, como lo que les digo, hay arquitectos que pueden ser duros y que pueden tener una crítica una crítica dura, a veces constructiva, a veces no, por este tema de egos, pero a mí nunca me tocó. No, simplemente, a ver, siento que hay gente que no tiene el tacto. O a ver, al final los arquitectos que dan clases pues no estudiaron pedagogía o algo así y no saben decir bien las cosas, esa es la verdad. Sí, o sea, sí, pues sí, tampoco sí. los juzgo porque pues no... O sea, no es su chamba, ya sabes, o sea, ellos son arquitectos, no son pedagogos, entonces, no, chica, ¿cómo enseñas? Pero o sea, sí, yo sé si... Pero sí creo que deberían de tener un cursito. Sí, chica. obviamente, o sea, eso estoy de acuerdo, pero, bueno, o sea, como que no es su especialidad, no es su fuerte. Pero, o sea, en mi experiencia, a mí, o sea, yo tampoco vi a nadie así de que rompiera una maqueta de que... va y pum, ya sabes, o sea, de que con la regla, ¿no? No, güey, de que a la basura. A la basura, no. Bueno, a mí tampoco me tocó. Pero, o sea, sí, como dice Sofi, maquetas de trabajo que de repente te movían, de que pum. A mí no me tocó, algunos ni preguntaban, ¿eh? O sea, ni preguntaban y pum, ya sabes, te volaban el muro y así. O sea, que justo es maquetas de trabajo y te da, o sea, no es que te dé coraje, pero pues obviamente pasaste mucho tiempo de que cortando las piecitas así, entonces obviamente es como... Oh. Es como desapegarte de tu obra, un poco. Ajá, o sea, digo que es para hacer un mejor proyecto, pero... O sea, obviamente como que dices, es que me costó mucho trabajo, pero pues al final tienes que saber que es una maqueta de trabajo. O sea, a la final nunca vi yo a nadie que se la destruyeran o algo así, para nada, yo, pero sí escuché historias de terror. Sí, yo también he escuchado. Sí escuché, pero a mí en lo personal no me pasó. Les digo, o sea, es que justo siento que está este mito de que todo mundo. Ajá, exacto. Y no. No, ¿okay? Yo creo que son ciertos, a lo mejor profesores o arquitectos, bueno, más bien arquitectos. Sí. Sí. El siguiente mito es: los arquitectos no necesitan saber de negocios. ¿Qué opinas? Pues miren, ya como les dijimos, sí tienes que saber negocios. Cualquier profesión a nivel ya profesional es un negocio. Sí. Que tiene que producir y que tiene que facturar y que tienes que tener cierta noción de ganancias, de pérdidas, de entender cómo funciona una contabilidad, de entender números, de ver cómo se vende, de... Sí tienes que saber. Sí,
Pero hasta eso, o sea, simplemente saber cómo venderte. O sea, para pedir una chamba. Sí. O sea, esos negocios. O sea, de que tú tienes que saber cómo vas a hacer una entrevista y cómo te vas a saber vender. Entonces siento que desde ahí sí tienes que saber. Si tienes tu propio despacho, por supuesto que tienes que saber. Entonces siento que sí es una parte muy importante que a lo mejor en algunas universidades te medio introducen, Sí. pero yo siento que sí, pues, no valdrá, o sea, siento que valdrá la pena hacer un curso en eso, porque siento que sí es una parte muy importante en todas las profesiones. Por lo menos en la carrera de arquitectura, yo sí creo que está muy, ¿cómo les puedo decir? Como muy poco pensada para entender el negocio de la arquitectura. Yo también creo. O sea, yo sí siento creo, que sí les falta eso mucho. Yo sí creo que te meten muchísimas materias a veces que ni tienen sentido. Están hablando de 5 años de carrera mínimo. Es muchísimo. Pero hay muchas materias que yo sí considero que son de relleno. Y sí creo que deberían de tener como poner más atención a la parte de lo que es el negocio de la arquitectura, ¿no? Cómo poner un despacho, cómo funcionan los impuestos, cómo funciona, cómo vendes un proyecto, ¿no? Cómo consigues inversionistas. O sea, siento que, a ver, no estoy diciendo, ay, dediquen 10 materias a eso, pero sí creo que es una parte de la carrera como muy poco explorada y muy poco estudiada, que mucho sales de la carrera y dices, Dios. Ajá, y ahora no ¿cómo hago esto? Sí. Y a ver, literal. Sí llevas disque materias de presupuesto. O sea, miren, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Y la realidad es que sí hay muchas cosas que entiendo que hay muchas cosas y en cualquier carrera las aprendes afuera, trabajando y Obvio. Pero sí creo que la carrera de arquitectura sí debería tener esta parte como de vender la arquitectura y no la tiene. O sea, por lo menos en la universidad en que yo estudié, en el plan de estudios que yo estudié, IFER. Sí, no, en la mía tampoco. Entonces digo... O sea, sí siento que les falta muchísimo eso. O sea, como que, a ver, o sea, donde yo estudié sí estaba muy enfocado al diseño, lo cual está increíble. Sí, pero, igual. O sea, sí siento que sí le falta esa parte. O sea, porque sí siento que sales y en esa parte te sientes muy perdido. Muy. Entonces, yo sí, el plan de estudios, sí agregaría más materias como de eso. Y no nada más eso, o sea, siento que hasta podría haber un tronco común con que todas las carreras llevaran como cierto... O sea, sí lo hacen en Estados Unidos. Cierto tronco común de negocios, de decir, oye, a ver, a mí me da igual si eres psicólogo, arquitecto o doctor. Necesito saber esto Todos sí o sí. Todos necesitan saber de dinero de negocios, porque el doctor va a poner su consultorio. Sí. El arquitecto de finanzas personales, tiene que saber eso. El todo. psicólogo también va a ser psicólogo sí. y va a dar consultas. Entonces, ¿cómo vas a manejar esa parte? Sí. ¿No? ¿Cómo vas a vender una marca? ¿Cómo...? O sea, claro, siento que es súper importante. Súper importante. Hasta saber de marketing, o sea, de ese tipo de cosas. Tienes que saber todo. Y el problema es ese, que no hay esta parte que te ayude a como... No sé cómo explicarlo, o sea, que sí tengas ese conocimiento hasta que sales y empiezas a aprender. Sí, como que lo adquieres, pero no al 100. Por eso existen arquitectos que hacen MBAs, porque sí tienes esta parte, pero aparte te metes a un MBA y el MBA lo estás haciendo con un financiero y el financiero sabe todo lo que tú no sabes, entonces es un problema bien complicado. No, está complicado. O sea, sí siento que sí deberían de enseñarnos más esa parte. Sí, pero bueno... Este es el final de este episodio. Esperamos que les haya gustado mucho el inicio de esta nueva temporada. Esta temporada se viene padrísima porque traemos nuevos temas, como les dijimos al principio, invitados, nuevas historias, nuevos chismes, nuevo todo. Quédense para descubrir más de nuestros episodios. Si les gustó, denle like, suscríbanse. Estamos en TikTok, Instagram, Spotify, YouTube. Los esperamos todos los martes a las 7 de la noche. Yo soy Sofi. Yo soy Fer. Y esto es Sin Fachada.